Cuando 1910 inició la nueva década, se podían escuchar los tambores batientes en el continente europeo. Lo inevitable dio un paso hacia adelante con la muerte de un hombre conocido como Eduardo el Pacificador, el rey Eduardo VII de Inglaterra. Mientras el mundo esperaba una paz incómoda, los descubrimientos y avances continuaban. Dos equipos heroicos de exploradores iniciaron una carrera hacia el Polo Sur. Una de las maravillas de la ingeniería del siglo XX fue develada en Panamá, mientras que otra se perdería en el mar cuando el Titanic, que supuestamente no se hundía, halló su destino. Esta tragedia se vería empequeñecida debido a los terribles eventos que siguieron al asesinato de un archiduque y su esposa en Sarajevo. Pronto, casi toda la civilización estaría conmocionada por algunos de los días más devastadores del siglo. Testigo de la historia, los días que conmovieron al mundo, 1910-1919. Mayo 6 de 1910. Muere el rey Eduardo VII. El 6 de mayo de 1910, el mundo perdió uno de los últimos obstáculos para que se diera la guerra. Eduardo el Pacificador murió. Eduardo VII, rey del Imperio Británico, emperador de la India y uno de los líderes más populares de su tiempo, murió repentinamente de neumonía. Eduardo ascendió al trono en un momento en que las tensiones en Europa eran importantes debido a las alianzas y rivalidades imperiales. La madre de Eduardo, la reina Victoria, había traído al mundo a 8 hijos más que se casaron todos con otras familias de la realeza. Esto ofreció a Eduardo parientes en todas las cortes de Europa. Eduardo era el tío favorito de todos. Su diplomacia, fuerza y magnetismo personal le ayudaron a calmar las aguas y fortalecer los vínculos con la disfuncional familia real europea. Cuando se entreveían en el horizonte las oscuras nubes de la Primera Guerra Mundial, los dones diplomáticos de Eduardo mostraron ser valiosos. En 9 cortos años de reinado, el aislamiento de Inglaterra había dado lugar a una serie de ataduras políticas con 2 viejos enemigos, Francia y Rusia, y con una nueva potencia prometedora, Japón. Los cambios de poder resultantes tuvieron eco en todo el mundo y afectaron las relaciones entre todos los países. Las nuevas amistades de Inglaterra causaron una preocupación particular al Kaiser alemán Wilhelm II. Este sintió que Eduardo, que era hermano de su madre, amenazaba las alianzas con Alemania y su sueño de dominación sobre Europa. Pero el 6 de mayo, cuando se anunció la muerte del rey Eduardo, el Kaiser se regocijó para sus adentros. Wilhelm se reunió con sus parientes ingleses y los representantes de la realeza de 70 países para despedirse de su némesis. Con la muerte de Eduardo, su sobrino se vio libre para considerarse el poder supremo en Europa. La muerte de Eduardo VII puso fin a un tiempo de tranquilidad, paz y prosperidad. Incluso había sido el único hombre en Europa con el poder e influencia para ayudar a prevenir la guerra. Sin embargo, sin la presencia calmante de Eduardo, la mezcla real de sangre azul y política se volvió roja en cuanto la guerra cubrió al continente. El 10 de octubre de 1911, la revolución Wuchang. El 10 de octubre de 1911, un levantamiento en la ciudad china de Wuchang pronto se tornó una revuelta en toda China contra la dinastía manchú gobernante. En meses, el líder nacionalista Sun Yat-sen, que había organizado previamente algunos levantamientos infructuosos contra la dinastía imperial, tomaría el cargo de presidente electo provisional para la nueva República de China. Estos eventos históricos marcaron el nacimiento de una nueva era para China. Por primera vez en la historia escrita, el país no era gobernado por un emperador. Sun Yat-sen, el visionario líder que ayudó a que estos dramáticos cambios tuvieran lugar, nació en 1866 dentro de una familia campesina al sur de China. En su juventud practicó de manera breve la medicina en Hong Kong, pero su verdadero interés estaba en otra parte. Pronto se lanzó en lo que se volvería la misión que definiría su vida: liberar a China de las garras de la corrupta e incompetente dinastía manchú gobernante, encabezada por la emperatriz Dowager Cixi.
El sueño de Sun era establecer un Estado moderno y democrático, libre del imperialismo y control exterior. Después de que Sun participó en una fallida revuelta contra la dinastía Manchú en 1895, fue exiliado. Los siguientes 16 años, Sun viajó por todo el mundo hablando de manera elocuente acerca de la necesidad de una reforma democrática radical en China. En 1905, Sun articuló las ideas principales de su visión de una nueva China, lo que llamó los 3 principios para el pueblo. Los 3 principios eran el nacionalismo, la democracia y la supervivencia del pueblo. Pero los repetidos intentos de Sun por iniciar la rebelión en China fueron fallidos, hasta que la revuelta en Wuchang tuviera lugar el 10 de octubre de 1911 y pronto se expandiera en el país. Sun regresó a China y el 1 de enero de 1912 tomó el cargo como presidente provisional de la República. Pero pronto se vio forzado a declinar este puesto en manos del poderoso señor Yuan Shikai, evitando así una guerra civil en el país. En 1913, cuando Yuan Shikai traicionó a la República y se hizo nombrar emperador, Sun viajó a Japón, desde donde reorganizó el Partido Nacionalista Kuomintang bajo su control personal. Finalmente, en 1921, Sun estableció un gobierno republicano en Cantón. Aunque controlaba únicamente un área limitada al sur de China, para 1924, el gobierno de Sun recibía apoyo de Rusia comunista en forma económica, de equipo y entrenamiento militar. En pago de esta ayuda, Sun aceptó dar lugar al Partido Comunista Chino en su gobierno. En 1925, mientras se encontraba en una misión para lograr su sueño de unificación nacional, Sun Yat-sen murió de cáncer en Beijing. Chiang Kai-shek, quien era protegido de Sun, llegó al poder tras la muerte de este y empezó una década de larga lucha contra los comunistas encabezados por su gran rival Mao Zedong para determinar quién controlaría China. Para 1949, los comunistas lograron la ventaja y el ejército nacionalista de Chiang Kai-shek estaba a punto de ser derrotado. Chiang y sus fuerzas restantes dejaron la China continental y escaparon hacia la isla de Taiwán, en donde establecieron un nuevo gobierno. En el continente, el victorioso régimen comunista denominado República Popular China fue proclamado el 1 de octubre de 1949. La obra previa de Sun Yat-sen ayudó a que un tremendo cambio se diera en China. Los valientes esfuerzos de Sun para crear un Estado democrático moderno condujeron a un fin histórico en el gobierno de las dinastías imperiales. Pero la decisión de Sun de permitir a los comunistas en su gobierno les dio a estos una posición estable en China que finalmente les ayudó a tomar el poder. En la actualidad, Sun Yat-sen es célebre tanto en China y Taiwán y es recordado como el primer gran líder de la China moderna. Diciembre 14 de 1911. Amundsen llega al Polo Sur. 14 de diciembre de 1911. Roald Amundsen ganó una importante carrera cuando se volvió la primera persona en llegar al Polo Sur. La carrera inició 18 meses antes. El descubrimiento de Robert Peary del Polo Norte había conmocionado al mundo en 1909. Amundsen ahora navegaba desde Noruega determinado a conquistar el Polo Sur. Casi en el mismo momento, el explorador británico Robert Scott se hizo a la mar desde Inglaterra con el mismo destino. Ambos llegaron a la Antártica en enero de 1911. Antes del inicio del invierno antártico, tanto Amundsen y Scott pusieron depósitos de alimentos a lo largo de la ruta que posteriormente utilizarían para llegar al polo. La diferencia decisiva entre los dos equipos resultó ser la forma de transporte. Amundsen utilizó equipos de perros y trineos, mientras que Scott usó ponis siberianos. Amundsen inició el viaje hacia el polo el 20 de octubre de 1911, con 4 compañeros, 52 perros y 4 trineos, llevando suficiente comida para 4 meses. El clima fue favorable y todo funcionó bien. El 14 de diciembre de 1911, las observaciones celestes confirmaron que habían llegado al Polo Sur. Mientras tanto, el equipo de 5 personas de Scott salió de su campamento 11 días después que Amundsen. Sus ponis siberianos resultaron ser inadecuados para la superficie nevada, forzando a Scott y a sus hombres a arrastrar sus implementos en trineos. Exhaustos, llegaron al polo 35 días después que Amundsen y se sintieron descorazonados al encontrar la bandera noruega.
Debilitados por la falta de alimentos, las temperaturas extremadamente bajas y los efectos de cargar con sus propios utensilios, el viaje de regreso de Scott terminó en un desastre. Primero, un hombre murió tras una caída seria. Un mes después, un segundo miembro gravemente quemado por el hielo y consciente de que estaba resultando una carga para sus camaradas, se internó en una tormenta de nieve en un acto supremo de autosacrificio. Finalmente, a pocas millas de un depósito bien establecido, se vieron forzados a detenerse y armar una tienda de campaña durante una enorme tempestad. 6 meses después, los cuerpos de Scott y sus hombres fueron hallados en una tienda cubierta por la nieve en el hielo antártico. La última anotación en el diario de Scott es terrorífica. Nos estamos debilitando y el fin no debe estar lejos. Es una lástima, pero no creo que pueda seguir escribiendo. El valor y el sacrificio de ambos equipos abrió un nuevo capítulo en el descubrimiento y la comprensión del mundo. Desafortunadamente, la historia más dramática en la exploración del polo antártico terminó en una tragedia, además de un triunfo. Abril 14 de 1912. Un iceberg hunde al Titanic. 14 de abril de 1912. Poco después de la medianoche, en los bancos de Newfoundland, la mayor y más suntuosa embarcación que jamás haya visto el mar se dirigía hacia el desastre. En su primer viaje, el SS Titanic tuvo una colisión con un iceberg en el Atlántico Norte, enviando a más de 1,500 personas a una helada muerte. El transatlántico había salido de Southampton, Inglaterra, solo 4 días antes con destino a la ciudad de Nueva York. En sus vastos salones de baile y cubiertas superiores se encontraba la crema innata de la alta sociedad norteamericana e inglesa. En una época en que el salario anual promedio era inferior a los $1,000, los pasajeros en primera clase pagaron más de $4,000 por el viaje. A pesar del aviso urgente en las peligrosas condiciones de esa noche, el capitán del barco mantuvo arrogante la velocidad del Titanic mientras se dirigía de frente hacia un campo helado. La mayoría de los pasajeros aparentemente no tuvieron conciencia del accidente cuando sucedió. Cuando el gigantesco barco de 46,000 toneladas rozó un iceberg por apenas 10 segundos, fue apenas suficiente para volcar una copa de champaña. Pero cuando Thomas Andrews, el ingeniero que había conducido la construcción del Titanic, corrió hacia estribor, se encontró con un corte de 90 metros de largo en el casco abierto hacia el mar. Aunque la embarcación había sido provista de todo lujo inimaginable, no se había considerado que los barcos salvavidas fueran importantes. Se pensó que el barco jamás se hundiría, y no había barcos salvavidas suficientes para la mitad de la gente a bordo. La nave se mantuvo a flote durante 2 horas y 40 minutos tras el impacto. A pesar de que otro barco pasaba cerca, no hizo ningún intento por salvar la embarcación que se hundía. Su operador de radio había dejado de trabajar durante la noche y no fueron escuchadas las desesperadas llamadas del Titanic. De los 2,222 pasajeros y tripulación del Titanic, solo sobrevivieron 705, principalmente mujeres y niños. Como resultado del desastre, se modificaron los reglamentos de seguridad marítima internacional. Se hizo obligatorio el monitoreo de radio durante las 24 horas y ahora es necesario un espacio adecuado para barcos salvavidas para pasajeros y tripulación de todas las embarcaciones. Casi 75 años después, un equipo internacional de oceanógrafos localizó el Titanic en varias partes del fondo del océano. Los objetos recogidos de la expedición fueron exhibidos como tributo a las 1,500 vidas que se perdieron y como terrible recordatorio del peor naufragio de la historia mundial. Octubre 10 de 1913. Se completa el Canal de Panamá. 10 de octubre de 1913. Uno de los principales hechos en la historia de la ingeniería oficialmente fue terminado al inaugurarse el Canal de Panamá. Las aguas de los océanos Atlántico y Pacífico se unieron cuando el presidente Woodrow Wilson apretó un botón en Washington para dinamitar la última barrera entre ambos cuerpos acuáticos. Este logro cumplió con un sueño de varios siglos para reducir un viaje de más de 11,000 kilómetros alrededor del Cabo Horn.
Después de que el explorador Balboa cruzó Panamá a lo ancho en 1513, descubriendo que solo había una porción de tierra de 80 kilómetros de ancho que separaba al Atlántico del Pacífico, se volvió viable la posibilidad de construir un canal que conectara los océanos. A través de los años, diversas y distinguidas personalidades como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y Simón Bolívar abogaron por el canal. El francés Ferdinand de Lesseps fue el primero en hacerse cargo de la construcción de este. Él había dirigido la construcción del Canal de Suez y era el principal constructor de canales de ese tiempo. En su momento, Panamá fue una provincia de Colombia. De Lesseps organizó una compañía privada y obtuvo los derechos otorgados por el gobierno de Colombia para excavar en Panamá. Empezó la construcción en febrero de 1881. Los altísimos costos de cortar la roca sólida del macizo continental no habían sido previstos por el ingeniero, quien antes había construido un canal a través de las dunas de arena de Suez. Otros problemas también contribuyeron a su fracaso. De manera particular, las epidemias de malaria y fiebre amarilla atacaron a una gran parte de su fuerza laboral europea. La compañía se declaró en bancarrota en 1889 y se abandonó la construcción del canal. A través de los años, se hicieron varios intentos para salvar el ambicioso plan. Los problemas para desplazar embarcaciones entre ambos océanos durante la Guerra Hispano-Norteamericana en 1898 habían convencido a los Estados Unidos de la estratégica importancia militar de un canal que atravesara el istmo. Una de las principales fuerzas que apoyaban el proyecto era el presidente Theodore Roosevelt, quien formó una comisión para estudiar las rutas alternativas en Centroamérica. Finalmente, se acordó seguir la ruta del canal francés inconcluso. Con el respaldo de Roosevelt, hubo una revuelta en la provincia de Panamá en 1904 que tuvo como resultado su independencia de Colombia. Poco después, se firmó un tratado con el nuevo Estado panameño en el que autorizaba a los Estados Unidos a construir el Canal de Panamá, utilizando una fuerza laboral que en ocasiones llegaba a alcanzar los 40,000 hombres. La construcción comenzó más tarde ese mismo año. Se pagó el equivalente a $660 millones a la compañía francesa por su trabajo inicial. Se pagaron $165 millones a Panamá por los derechos de construcción, con una cantidad adicional a ser pagada a ese país cada año posterior. El tratado otorgaba la jurisdicción completa a los Estados Unidos a perpetuidad sobre una franja de tierra de 16 kilómetros de ancho a través del istmo que fue conocida como la zona del canal. El gobierno norteamericano pronto se enfrentó a los mismos problemas que habían obstaculizado a los franceses. El plan de ingeniería eventualmente tuvo que cambiarse a un diseño de candado que evitaba cortar a través de grandes extensiones de roca. No obstante, el canal no podría haberse concluido de no ser por la ciencia médica. Una vez que se descubrió que la malaria y la fiebre amarilla eran transmitidas por los mosquitos, ambas enfermedades fueron erradicadas de la zona del canal. Aún así, más de 6,000 trabajadores murieron durante los 10 años que tomó la construcción del canal. Décadas de insatisfacción creciente acerca de los términos del tratado se mostraron en 1964, cuando los amotinados panameños se enfrentaron a las tropas norteamericanas. Tuvieron que pasar 15 años más de dolorosas y delicadas negociaciones para llegar a un nuevo arreglo. En 1979 entró en vigor un nuevo tratado que daba la soberanía al Canal de Panamá. A más de 80 años después de su conclusión, el Canal de Panamá sigue siendo uno de los logros más grandes en el ámbito de la ingeniería. Junio 28 de 1914. El archiduque Francisco Ferdinando es asesinado. Comienza la Primera Guerra Mundial. 28 de junio de 1914. El archiduque Francisco Ferdinando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Sofía, fueron asesinados por un nacionalista serbio mientras visitaban la ciudad bosnia de Sarajevo, cerca de la frontera serbia. Este evento fue la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial y causó la muerte a millones antes de lo previsto. En un principio, nadie imaginó que Europa estaría pronto destruyendo las riquezas de la humanidad debido a este incidente. Pero sucedió lo impensable, debido a rivalidades imperiales, las complejas alianzas y la falta de confianza mutua. Austria, que esperaba un pretexto para suprimir el nacionalismo eslavo, le declaró la guerra a Serbia. Alemania no quería la guerra, pero su alianza con Austria lo volvió un cómplice involuntario.
Cuando el Kaiser Wilhelm II se enteró de que Rusia estaba movilizando a su ejército para ayudar a defender a sus aliados eslavos en Serbia, telegrafió a su primo, el zar Nicolás II, pidiéndole que retrasara la orden y le ayudara a evitar una guerra de grandes potencias en Europa. El zar consideró hacerlo, pero sus ministros le dijeron que la fuerza de un gran ejército en movimiento es como una gran maquinaria a toda velocidad y que no podía ser detenido sin ningún daño incalculable. Cerca de 1,5 millones de rusos empezaron a marchar hacia el oeste. Las noticias de la movilización completa de Rusia marcaron el destino de Europa. El Kaiser dio la orden de movilizar el ejército alemán y 500,000 hombres marcharon hacia el este para luchar. Los alemanes solicitaron a los franceses que se mantuvieran neutrales. Los líderes del ejército francés se rebelaron contra este reto no solo debido a su vaga alianza con los rusos, sino porque querían vengarse de su pérdida humillante contra los alemanes en la guerra franco-prusa en 1870. El gobierno francés, que tenía la cabeza más fría, se dirigió a los ingleses y solicitó su apoyo para Francia. Los franceses creían que si los ingleses declaraban de manera inmediata ante los alemanes que Inglaterra estaba alineada con Francia, no habría guerra. Desafortunadamente, los ingleses vacilaron y se perdió otra oportunidad de evitar la guerra. El 1 de agosto los franceses empezaron su movilización. 2 días después, Alemania declaró la guerra a Francia y más de 1,5 millones de hombres marcharon hacia un enfrentamiento en la frontera francesa. La forma más rápida y fácil para que la fuerza de invasión alemana llegara a Francia era marchar a través de un pequeño país neutral, Bélgica. Alemania solicitó el paso libre, pero Bélgica desafió a la Gran Alemania y amenazó diciendo que cualquier violación a sus fronteras sería repelida. El sacrificio resultante del ejército belga y la masacre de civiles inocentes retiró para siempre la simpatía mundial de Alemania imperial. Los ingleses habían sido indiferentes a la batalla entre Austria y Rusia por el dominio de los Balcanes, pero no quería ver a Alemania, sin duda la mayor potencia del continente, movilizándose a través de Bélgica hacia Francia. El 4 de agosto los ingleses dieron un ultimátum a los alemanes para que detuvieran su avance a través de Bélgica o estarían en guerra para la medianoche. Al día siguiente, estaban en guerra. En un breve lapso, las mayores potencias del mundo estaban implicadas en la más sangrienta guerra que el mundo hubiera visto. Para el final de la guerra, habían desaparecido 10 millones de personas, toda una generación, y Europa estaría en ruinas. Y por increíble que parezca, todo comenzó cuando el archiduque y su esposa fueron asesinados en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Enero 25 de 1915. Primer llamada telefónica transcontinental. 25 de enero de 1915. Alexander Graham Bell habla a un micrófono en Nueva York y su voz viaja a través de todo el país hasta San Francisco, en donde Thomas Watson, su colaborador por mucho tiempo, lo escucha. Para esta primera llamada telefónica transcontinental, Bell repite las palabras dichas a Watson 40 años antes cuando construyeron juntos un aparato ingenioso que revolucionó la comunicación humana: el teléfono. Alexander Graham Bell, un inmigrante escocés cuya madre y esposa eran sordas, toda la vida sintió una gran fascinación por la voz humana. Viajó a Boston y en 1872, a los 25 años, fundó una escuela para niños sordos y empezó a crear instrumentos para ayudar a que las personas pudieran escuchar. Su experimento con un aparato denominado telégrafo armónico lo convenció de que un cable eléctrico que conectara un transmisor y un receptor podía transportar las diferentes vibraciones del sonido, incluso los sonidos tan únicos en tono y rango como la voz humana. Para llevar a cabo las partes de precisión para su idea, Bell contrató a Thomas Watson, un maquinista eléctrico de oficio. Las excéntricas ideas de Bell prendieron la mecha de Watson, y la experiencia en ingeniería de este inspiró a Bell. Años después, Thomas Watson recuerda esta asociación creativa. The telephone. I remember my surprise when he first told me that he expected soon to be able to
talk by telegraph, explaining to me his conception of an electric current that would copy the vibrations of speech. El 10 de marzo de 1876, Watson entregó a Bell un transmisor a pila. Estas imágenes muestran lo que pasó después. En el piso superior del número 5 de Exeter Place, Watson corre por el pasillo hasta la habitación en donde su receptor allí lo escuchó. But as Bell was about to speak into the new instrument, a motion of his arm upset over his clothes a battery jar of acidulated water. In the excitement of the accident, Bell called out to me, "Mr. Watson, come here, I want you." The big mouthpiece picked up his call for help, and I heard every word of it through the receiver at my ear. The new transmitter was better than we had expected or had dared hope. Unos meses después de este accidente, Bell y Watson construyeron un teléfono para mostrarlo en la exhibición del centenario de 1876 en Filadelfia. Lejos de las masas, Bell habló a través del transmisor. En el área de exhibición, Don Pedro, emperador de Brasil, exclamó: «¡Dios mío, habla!». Bell y Watson, inventores desconocidos de Boston, sorprendieron al público con su invento. Para octubre, fueron capaces de llevar a cabo la primera conversación de ida y vuelta. Watson en una fábrica en Cambridgeport y Bell a 3 kilómetros de distancia en Boston. El primer conmutador se instaló en New Haven el año siguiente. Poco después, el alambre ligero de cobre sustituyó el acero, haciendo posible las líneas telefónicas suspendidas. La Bell Telephone Company, en rápida expansión, se dirigió al oeste, conectándose con Chicago en 1892. Las líneas llegaron más lejos. La meta, un servicio transcontinental. Pero en Denver, los ingenieros se encontraron con un obstáculo. La señal desde Nueva York se debilitaba y las voces apenas eran audibles. Se utilizaron cables más gruesos, pero el problema persistía. Entonces, en 1906, se inventó un amplificador que expandía las señales lo suficientemente fuerte como para llegar al lejano oeste. Para 1915, el vínculo transcontinental tan buscado se había logrado. Bell llamó desde Nueva York a Watson en San Francisco. And even when he spoke into a reproduction of his first telephone, his voice brought clearly to me the words of that now historic first sentence, "Mr. Watson, come here, I want you." En los años siguientes, tanto el teléfono como el telégrafo transformaron los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, atando de forma instantánea los puestos de comando con las trincheras. Para la década de los 20, el teléfono se había vuelto un objeto común entre los muebles del hogar y las líneas telefónicas atravesaban el país, dando lugar a una era de comunicación que Bell y Watson solo podían soñar. Abril 24 de 1915, el genocidio armenio. La noche del 24 de abril de 1915, en la ciudad de Estambul, capital del Imperio Otomano, miles de líderes de la comunidad armenia fueron rodeados y posteriormente ejecutados por el gobierno turco. La despiadada matanza de estos hombres fue un precursor del primer genocidio o asesinato masivo organizado de un grupo étnico en el siglo XX. Entre 1915 y 1918, se estima que 1 millón de armenios fueron asesinados como parte de una salvaje campaña de exterminio dirigida por las autoridades turcas. Para 1923, después de otras masacres, cientos de miles de armenios más habían sido muertos. Las raíces de este holocausto pueden encontrarse parcialmente en las tensiones étnicas y religiosas que surgieron de la paulatina caída del alguna vez poderoso Imperio Otomano, que se había venido desintegrando hacía cientos de años. A fines del siglo XIX, el imperio era gobernado por el sultán Abdul Hamid II,
también conocido como el Sultán Rojo, debido a sus sanguinarios métodos. Preocupado porque las aspiraciones armenias por lograr más derechos civiles condujeran a un movimiento de independencia, el sultán fomentó una serie de masacres que llevaron a la muerte entre 200 y 500 mil armenios en el período de 1894 a 1896. La insatisfacción se incrementó con el liderazgo autocrático y corrupto del sultán, que fue destronado en 1908 durante la Revolución de Jóvenes Turcos. Los líderes jóvenes turcos inicialmente ofrecieron los mismos derechos para todas las minorías del imperio, pero en 1913 tomó el poder dentro del movimiento un grupo ultranacionalista. Estaba conformado por hombres que creían en la creación de un Estado turco puro que excluyera a las minorías no musulmanes ni turcas como los armenios. 3 de estos hombres condujeron el régimen que posteriormente fue el responsable del inicio del genocidio armenio. Ellos eran Enver Pasha, ministro de guerra, Talat Pasha, ministro de Asuntos Domésticos, y Cemal Pasha, ministro de la Armada. Estos líderes hicieron vínculos más fuertes con Alemania, que proveyó a los turcos con asistencia y entrenamiento militar. En 1914, el Imperio Otomano se alineó con Alemania y las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, presentándose otra justificación para liquidar a la población armenia. Los turcos musulmanes que estaban luchando contra los cristianos rusos en la guerra temían que sus propios armenios cristianos se levantaran y lucharan del lado del enemigo. De forma que el liderazgo de los jóvenes turcos coincidieron y pusieron en marcha un salvaje plan para eliminar a la población armenia. A principios de 1915, el gobierno turco empezó a desarmar a todos los armenios que servían dentro del ejército, volviendo a muchos de ellos en trabajadores de caminos y pastores. Luego se hacía que estos hombres trabajaran hasta morir o los mataban. A veces se hacía que cavaran sus propias tumbas antes de ser asesinados. La noche del 24 de abril de 1915, el gobierno turco lanzó la siguiente fase del genocidio, eliminando a la élite cultural y política armenia en Estambul, los hombres que podrían haber organizado la resistencia contra el genocidio. En los meses siguientes, el gobierno turco ordenó la deportación de todos los armenios del imperio. Bajo estas supuestas deportaciones, miles de armenios, principalmente mujeres, niños y ancianos, fueron forzados a dejar sus hogares y viajar miles de kilómetros a pie. Aunque muchos de estos refugiados armenios fallecían por la enfermedad y falta de agua y comida, otros eran asesinados por batallones de carnicería. Estas bandas, parte de un grupo secreto formado por el gobierno denominado Organización Especial, estaban conformadas por criminales y asesinos y eran empleados para masacrar a los exhaustos e indefensos refugiados. Los métodos de Organización Especial eran salvajes y bárbaros. Violaban, robaban y a menudo utilizaban las espadas para matar a sus víctimas. Las jóvenes armenias eran a veces raptadas y vendidas a los hogares turcos y musulmanes. Incontables armenios eran colgados, acribillados e incluso quemados hasta la muerte durante el movimiento asesino turco. Los bebés armenios eran azotados contra los muros y los niños mayores eran envenenados. Incluso sus iglesias fueron destruidas hasta quedar solo escombros. La cantidad relativamente pequeña de armenios que sobrevivieron las marchas mortales y llegaron al norte de Siria fueron congregados en campos escuálidos y enviados al desierto a morir. El embajador de los Estados Unidos en Turquía, Henry Morgenthau, se horrorizó por las atrocidades a su alrededor. Morgenthau ayudó a hacer público el genocidio en los Estados Unidos, lo que condujo a la formación del Comité de Ayuda del Cercano Oriente. Este comité buscó fondos y creó establecimientos médicos y educativos para los supervivientes del Holocausto, salvando así cerca de decenas de miles de vidas armenias. Después de que la Primera Guerra Mundial terminó en la derrota de Turquía, un nuevo gobierno tomó el poder y llevó a cabo juicios que sentenciaron a los líderes anteriores a la muerte por sus atrocidades. Pero hacía tiempo que habían dejado el país. El autor intelectual principal de la masacre armenia, Talat Pasha, fue asesinado en Berlín en 1921 por activistas armenios. Trágicamente, la corta pausa en la carnicería armenia terminó cuando un nuevo movimiento nacionalista turco, conocido como Kemal Atatürk, dio inicio a una serie de campañas militares entre 1920 y 1923 que diezmaron a los armenios restantes en la región. La nueva República de Turquía, fundada en 1923, inició una política oficial de negación del genocidio, una negación que el gobierno turco actualmente mantiene hoy en día. Durante los años siguientes al asesinato masivo de armenios, el mundo pareció olvidar el genocidio.
Esta amnesia pronto exhortaría a otro dictador, Adolfo Hitler. Al justificar su propia masacre, alguna vez Hitler dijo: ¿quién sigue hablando del exterminio de los armenios? Decenas de miles de armenios escaparon al genocidio y se establecieron en diversos países del planeta, en donde aún viven sus descendientes. Muchos otros huyeron hacia la Armenia rusa, un área que se volvería parte de la Unión Soviética. Desde que votaron para declarar su independencia de la antigua Unión Soviética el 21 de septiembre de 1991, los armenios han vuelto a tener su propio país. Los armenios de todo el mundo conmemoran todos los años el 24 de abril para recordar a las víctimas del primer genocidio del siglo. A pesar de la condena de millones de personas y muchos países del mundo, Turquía sigue sin reconocer su oscuro pasado. Julio 1 de 1916, la batalla del Somme. 1 de julio de 1916, a las 7:29 am, casi 400.000 efectivos británicos y franceses salieron de sus trincheras y atravesaron la tierra de nadie. Su meta era atacar al ejército alemán atrincherado en el río Somme, en Francia. Esto marcó el inicio de la batalla de Somme, un combate monstruoso que duraría meses y sacudiría al mundo por su sangrienta carnicería que al final resultaría inútil. El alto comando de los aliados convenció a los respectivos gobiernos que la mejor manera de dar fin al callejón sin salida en el frente occidental y ganar la guerra era montar una gran ofensiva. Atacarían el centro de una de las posiciones alemanas mejor fortificadas en el frente. Fue una decisión estúpida que terminaría en catástrofe. El poder increíblemente destructivo y preciso de las nuevas armas como la ametralladora y los cañones de largo rango volvieron obsoletas las cargas de bayoneta de la infantería de las guerras previas. Desafortunadamente, este hecho aún no había sido aprendido por el alto comando aliado. En los primeros 15 minutos del ataque, miles de soldados fueron despedazados por el fuego mortal de la metralla alemana. Al final de este primer día, solamente las bajas británicas alcanzaban 60.000 hombres, más de 19.000 de ellos muertos o mortalmente heridos. La lucha siguió durante meses. El 15 de septiembre, los británicos lanzaron un ataque general en el frente de 16 kilómetros y utilizaron por primera vez tanques en el campo de batalla. Aunque eran muy pocos tanques para hacer mucha diferencia, se notó su potencial. En Inglaterra, con la imagen verdadera de la batalla emergiendo, hubo una gran protesta pública respecto a cómo se libraba esta guerra. También había un creciente movimiento antibélico. En el aspecto político, un resultado directo de la desastrosa campaña de Somme fue un cambio en el liderazgo del gobierno de coalición. David Lloyd George fue nombrado primer ministro y se anunció el nuevo gabinete, incluyendo la presencia del joven Winston Churchill. En el campo de batalla, los aliados habían conquistado cerca de 125 millas cuadradas de territorio, pero nada de gran importancia estratégica. El 18 de noviembre, la batalla de Somme terminó con pérdidas británicas de 400.000 hombres. Los franceses perdieron casi 200.000. A pesar de que las bajas alemanas eran prácticamente iguales, esto no redujo el dolor y la sensación de pérdida sentida en Inglaterra y Francia. Cuando los aliados lo planearon el 1 de julio de 1916, pretendían ganar la batalla de Somme y la guerra. Pero la batalla solo mostró qué tan difícil iba a resultar. La sangrienta destrucción y el horror de la Primera Guerra Mundial continuó por 2 años más. Marzo 16 de 1917. El zar Nicolás II abdica. Comienza la Revolución Rusa. 16 de marzo de 1917. A las 3 de la tarde, el zar ruso Nicolás II abdicó, dando fin a los 300 años de la dinastía Romanov. El zar firmó un documento de renuncia después de meses de revuelta y en medio de una volátil situación política que pronto conduciría a una revolución total. Cuando el poder pasó a un gobierno provincial dirigido por Alexander Kerensky, el zar en persona fue a ofrecer una despedida final a su ejército. Los años de mal gobierno y de rígida falta de flexibilidad llevaron a su dimisión. Las fallas en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial volvieron la guerra cada vez menos popular entre las masas.
2 millones de hombres habían muerto solo en 1915 y para 1917 cerca de 9 millones de efectivos fueron asesinados, desaparecieron o murieron de hambre y frío. Y no solo eran soldados los que sufrían. El invierno de 1917 fue extremadamente frío y la hambruna atacaba grandes áreas del país. La poca comida que había no llegaba al pueblo debido a la incompetencia burocrática. Los obreros hicieron huelga y la gente tomó las calles demandando el fin de la guerra. Las tropas enviadas a detener a los manifestantes se negaron a obedecer las órdenes. En cuanto el apoyo público a la guerra llegó a su punto más bajo, Nicolás tomó el control personal del ejército. Fue un error fatal. En el momento en que él debería haberse distanciado de las desastrosas consecuencias de la guerra, ante el pueblo pareció que aprobaba la conducta de la guerra. Pronto el país completo estaba conmocionado. El 7 de noviembre, un golpe de estado encabezado por Vladimir Lenin derrumbó al gobierno provisional. Los bolcheviques estaban ahora al poder y Nicolás II, junto con su familia, fueron exiliados a Siberia. Durante meses, Rusia vivió una guerra civil entre el ejército rojo bolchevique y el ejército blanco zarista. Que Nicolás II siguiera con vida era la mayor amenaza para la legitimidad del nuevo régimen bolchevique. El 16 de julio de 1918 fueron ejecutados el zar y su familia. Ahora no había regreso. Rusia estaba por iniciar 70 años de gobierno comunista. Abril 6 de 1917. Los Estados Unidos entran a la Primera Guerra Mundial. 6 de abril de 1917. Los Estados Unidos declararon la guerra a Alemania y entraron a la Primera Guerra Mundial. El presidente Woodrow Wilson dijo en la declaración de guerra que el mundo debería volverse seguro para la democracia. Solo un año antes, la opinión pública norteamericana acerca de entrar a la guerra se encontraba dividida, y Wilson fue reelegido en mucho debido al eslogan "Nos ha mantenido al margen de la guerra". Wilson siempre consideró que los Estados Unidos podrían ser el mediador, pero sus intentos por negociar la paz resultaron infructuosos. El 31 de enero de 1917, los Estados Unidos fueron informados por Alemania que serían atacados irrestrictamente de forma submarina a partir del 1 de febrero. Alemania dijo que hundiría cada embarcación que se aproximara a Gran Bretaña, Irlanda y algunos puertos mediterráneos. En respuesta, Wilson rompió relaciones con el gobierno alemán y declaró que la nueva política alemana representaba una guerra contra todas las naciones. Durante los meses de febrero y marzo, fueron hundidos varios barcos norteamericanos. La inteligencia británica también interceptó un telegrama secreto conocido como la nota Zimmermann, en el que se revelaba una oferta alemana a México para unirse en el ataque contra los Estados Unidos. El presidente ahora tenía razones específicas y obligatorias para declararle la guerra a Alemania. Wilson no toleraría un ataque total contra los barcos comerciales de las naciones neutrales, especialmente considerando lo que había sucedido al barco de pasajeros británico Lusitania. El 7 de mayo de 1915, a las 2:15 p.m., el Lusitania fue golpeado en estribor por un torpedo lanzado por un submarino alemán. Siguió una enorme explosión. Las máquinas se detuvieron y la tripulación intentó bajar los barcos salvavidas, pero minutos después, un segundo torpedo alcanzó el cuarto de máquinas. Este fue el golpe fatal. Algunos supervivientes con salvavidas saltaron al mar, otros se subieron a los botes salvavidas restantes. En 18 minutos el Lusitania se había hundido en las profundidades del océano. De un total de 1.906 pasajeros y tripulación, 1.198 personas inocentes murieron, incluyendo 128 norteamericanos. Se realizaron estas imágenes y se mostraron al público en los cines para obtener el apoyo para entrar en la guerra. Una ola de resentimiento contra Alemania cundió en los Estados Unidos, lo que influyó en su posterior entrada a la guerra. El gobierno alemán no expresó su pesar por el incidente y aseguró que los ciudadanos norteamericanos habían sido prevenidos a través de los periódicos norteamericanos para que no viajaran a Gran Bretaña. También declaró que el barco llevaba de manera secreta armas y municiones para Inglaterra. Esto fue negado con vehemencia por los británicos. Irónicamente, el ataque submarino irrestricto, que resultó ser muy efectivo,
pudo haber sido lo que les costara finalmente la guerra. Su asalto continuo a barcos comerciales norteamericanos desarmados llevó a los Estados Unidos a la guerra que tanto habían estado evitando. Pronto, el poder ilimitado de la potencia industrial más grande del mundo y millones de jóvenes norteamericanos determinados empezarían a mover la balanza en contra de Alemania y las potencias centrales. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos hizo algo más que declarar la guerra. Declaró que ahora era una potencia global con la voluntad y el poder para aseverar sus convicciones en cualquier parte del planeta. Noviembre 11 de 1918. Finaliza la Primera Guerra Mundial. ...11 de noviembre de 1918... a las 11 a.m., la lucha cesó en el frente occidental... y el mundo entero suspiró de alivio. La pesadilla de la Primera Guerra Mundial había terminado. Los alemanes firmaron el armisticio a las 5 a.m. y el cese al fuego se tornó efectivo 6 horas después. En todas las ciudades del mundo la gente celebraba extasiada el fin de la sangrienta guerra de 5 años de duración. En marzo, los alemanes habían reunido todos sus recursos y hombres para una última ofensiva total en el frente occidental. El Kaiser la denominó el momento decisivo de la guerra. Y al principio, los alemanes lograron grandes resultados. El general Ferdinand Foch fue nombrado comandante de los ejércitos aliados en el frente occidental. El 30 de junio lanzó un poderoso contraataque que hizo retroceder a los alemanes. El 3 de noviembre se rindió Austria-Hungría. El imperio que inició la guerra al tratar de anexar al pequeño país de Serbia pronto sería reducido a 2 pequeños países, Austria y Hungría. Después de eso, el colapso de Alemania era seguro, pues se había quedado sin hombres, alimentos y municiones debido al bloqueo naval aliado. El 9 de noviembre, el Kaiser abdicó a su trono y se internó en Holanda, que era neutral. Alemania se rindió. El general Foch estableció los términos del armisticio. Se requirió que Alemania entregara su artillería pesada y aviones, 5.000 camiones, 5.000 locomotoras y 150.000 vagones. Sus grandes buques de guerra y la mayoría de sus submarinos fueron retenidos en puertos aliados. Se ordenó a las tropas alemanas en Austria, Hungría, Rumanía, Turquía y Rusia que entregaran sus armas y volvieran a casa inmediatamente. Y todos los territorios ocupados por Alemania al oeste del Rin deberían ser evacuados. Las tropas francesas entraron para ocupar Estrasburgo, mientras que las tropas inglesas y norteamericanas empezaron la ocupación de Alemania. A pesar de que su economía estaba en ruinas, Alemania no tenía que reconstruir sus ciudades como muchas de las otras naciones europeas. El costo de la guerra fue muy alto. Más de 10 millones de personas murieron. 21 millones fueron heridas. 7 millones y media fueron tomadas prisioneras o desaparecieron en acción. El costo bruto total de la guerra se estimó en más de 232 trillones de dólares. En una conferencia de paz en París, el 28 de junio de 1919, se firmó el Tratado de Versalles por 70 delegados que representaban a 27 países victoriosos. El presidente Wilson tuvo éxito al lograr que se creara una Liga de Naciones como parte del Tratado General de Paz. Él fue el primer líder aliado que firmara el tratado. De manera irónica, Wilson no logró que el Senado norteamericano ratificara el acuerdo. Los Estados Unidos nunca se unieron a la Liga. El tratado impuso severos castigos a Alemania, incluyendo enormes pagos de reparación, restricciones a su ejército y una pérdida considerable de territorio. Los críticos al tratado anunciaron que este causaría un serio resentimiento entre el pueblo alemán, que podría conducir a problemas incluso mayores en el futuro con Alemania. Sin embargo, la guerra había terminado y los aliados habían ganado. El último disparo de la Primera Guerra Mundial se realizó el 11 de noviembre de 1918. Los felices ciudadanos celebraban en todas partes y el mundo tenía una nueva esperanza para una paz duradera. Eventualmente, el día del armisticio se volvería el Día del Veterano, un momento en que los norteamericanos recuerdan a todos quienes dieron su vida en la guerra. Epílogo. El mundo se volvió un campo de batalla durante la década de los 10, llevando a un fin el verano eduardiano. Pero la Gran Guerra terminó y hacia el final de la década, los enérgicos 20 dieron inicio.
Durante esa década, la gente empezaría a volver nuevamente su atención hacia la innovación y la exploración, teniendo como resultado logros inauditos, la invención de la televisión y el cine sonoro, el primer vuelo transatlántico y el descubrimiento de la penicilina. Pero aún siguió el descontento, la corrupción y el desastre. Y al igual que en otras décadas, los 20 serían un reto a los estilos de vida e ideas de la década anterior.